Voy a saludar a Osvaldo Bassano, quien es abogado especialista en Derecho de Consumidores y Usuarios, presidente de la Asociación de Defensa del Derecho de Usuario y Consumidor. Osvaldo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días a toda la audiencia, buenos días, muchas gracias por llamarme. A ver, Osvaldo, ¿cómo ve este momento tan complicado? Digo, desde el punto de vista de los consumidores, porque nosotros vemos permanentemente cómo nos cambian los precios. ¿Tenemos algún tipo de derecho? Ayer me fui a un supermercado y me decía, bandejita en una impresión muy mala, decía 1.299 el precio de la frutilla. Miro bien, dice 1.299 y la letra más chiquita arriba decía 1.299. Dije, bueno, está barato porque el kilo está 1.299. No, la bandejita me vendían 1.299. Prácticamente no te dan información, no te dan nada. ¿Cómo está ese tema? Bueno, en ese caso, a falta de información, primero recomendar que el consumidor no adquiera esos productos porque no tienen información debida. Pero la ley de precios obliga a que en cada uno de los locales, no solo los grandes superficies, sino también los comercios minoristas, los autoservicios, y en todo tipo de producto y servicio, establezcan los precios por unidad. Si no existen, tienen que hacer la denuncia, en el caso concreto, a la jurisdicción local, para que inmediatamente se intervenga. Porque lo que usted me está diciendo es una violación no solo a la ley de precios, sino también a la ley de defensa del consumidor, en la cual la información debe ser veraz, eficaz, y el consumidor debe comprender lo que le están ofreciendo. Osvaldo, pero en épocas de inflación, ¿estamos más desprotegidos? Suele pasar, ha pasado en meses anteriores en algunos lugares donde no se colocan los precios. Entonces, es la cara del consumidor el que le da el precio cuando entra al local o cuando entra al hipermercado, porque en los hipermercados grandes le dicen vaya al lector. No, tiene que haber donde está el precio. Por lo tanto, en esta época es cuando el consumidor tiene que hacer valer sus derechos, protestar en caja, protestar a los gerentes o hacer las denuncias a la jurisdicción local. Y por otro lado, utilizar la aplicación de precio justo, porque en forma directa se comunique si es un hipermercado de cadena nacional, inmediatamente se lo sanciona o se levanta las actas del caso. A ver, ¿es fácil realizar la denuncia? Porque la gente por ahí muchas veces dice, no, pero ¿qué voy a denunciar? No pasa nada. Hay que hacer la denuncia, pero ¿es fácil hacerlo? El problema es la jurisdicción local, porque podemos hablar del sector de Buenos Aires o el sector de los centros urbanos, donde se puede acercar a la Dirección de Defensa del Consumidor. Pero cuando hablamos del interior, hay algunas localidades que todavía, estos son problemas de las jurisdicciones y de los gobiernos locales, tienen que tener implementado el reclamo en forma inmediata para que el consumidor pueda. A ver, cuanto más se abusa el consumidor, cuanto más se lo engaña el consumidor, más se perjudica el consumo y más se perjudica la situación económica de todos los consumidores. Así que evidentemente los gobiernos locales tienen que prestarle mucha atención. Lo que nosotros vemos en distintas jurisdicciones de la República Argentina, ya no hablemos de los centros urbanos, es que hay una laxitud en los derechos del consumidor. Por eso cuando digo que al faltar información, no solo de precios, sino formas de pago, que es con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, eso lo tienen que aclarar, porque si no, hay que aplicar la sanción. Y los gobiernos tienen que intervenir y aplicar la sanción. Por ejemplo, si en un comercio no está claro si es más caro con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, tiene que sancionarse y tiene que hacerse la denuncia. Ahora, si el gobierno local, por cuestiones políticas o económicas, no hace la sanción que corresponde, lamentablemente eso perjudica al consumidor. Recuerdo que en la reunión del G20, el secretario de Comercio alemán dejó claro una cosa, que el abuso del consumidor significa un punto y medio del Producto Bruto Interno de un país anual. Eso significa que los gobiernos tienen que prestarle mucho más atención en el siglo XXI a lo que es el derecho del consumidor. Claro, totalmente, porque además también uno pierde sus derechos y los derechos son fundamentales. Digo, el vulnerado, pero hay que tener la visión no solamente de la defensa de un derecho, sino también la visión pragmática del hecho de decir complica a la economía local en todos sus aspectos, y ese es otro parámetro que no hay que perder de vista tampoco.
Miren, por ejemplo, el tema de la ley de góndolas. La ley de góndolas que está implementada en algunos lugares y en otros no, y a veces lo pasan de largo, es que existan productos baratos a la altura de la vista del consumidor, por ejemplo, en los supermercados o en puntas de góndola. Y esto no se aplica en algunos lugares, y esto se tiene que sancionar ahora. Claro, evidentemente el consumidor solo no puede. Si el derecho público, el Estado y sus organizaciones no realizan una inspección y no hacen aplicar estas normas, es muy complicado para el consumidor que solo se pueda defender. En la mayoría de los casos hay asociaciones de consumidores que podemos iniciar acciones judiciales, pero recordemos que las acciones judiciales demoran muchos años, entonces en la inmediatez se sigue abusando a los consumidores. Que debemos ser mucho más precavidos, porque lo que le pasa a los consumidores le pasa a todos, inclusive a los mismos funcionarios del gobierno, así que deberíamos ser más responsables para pensar en otro, para de esa forma defendernos nosotros mismos. Un gusto poder escucharlo y ir conociendo un poco más sobre nuestros derechos, y la verdad... Pero le quería dejar una visita. Probablemente la Federación Argentina de Colegios de Abogados se reúna el 8 de septiembre por allá por Corrientes. ¡Qué lindo! Y se hagan unas jornadas. Así que es probable que estemos visitándolos a la ciudad de Corrientes. ¿8 de cuándo me dijo? ¿Me reitera el mes? De septiembre. Ah, buenísimo. Estamos trabajando con el Colegio de Abogados local, pero es muy interesante porque la idea de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, la Asociación de Consumidores y todos aquellos que estamos en esto, primero que todos sepamos cuáles son nuestros derechos y después también obligar a que el Estado intervenga y nos defienda. Un abrazo, Osvaldo, y ojalá que podamos llegar a encontrarnos por acá, Por favor, al contrario, buenos días a todos y a todas. Buen domingo. Osvaldo Bassano, abogado especialista en Derecho de Consumidores y Usuarios, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores de la República Argentina.